va a tratar sobre el Quijote en México, y viene de parte de la librería Teocuitlacuautli, Águila de Oro o Águila Dorada, que pues apenas está empezando, entonces no tenemos tantos libros como para venir a promocionar, pero los pueden encontrar en línea. Y ahorita tenemos dos títulos. Tenemos El problema de Occidente y los cristianos, de Frederick Wittgenstein, y tenemos El liberalismo es pecado, del padre Félix Arday Salván. Y hay algunos libros en prensa, algunos de mi autoría, y también está en prensa el libro del padre Castellani sobre el Apocalipsis. Entonces, síganos en Facebook, en las redes sociales. Muchas gracias, buenas tardes. Y bueno, es maravilloso estar en esta sala, en este atrio, en este patio de la Casa del Águila, uno de los lugares más icónicos de Cholula, si no es que de los tres más icónicos, ¿no? Vamos a recordar que aquí se grabó la legendaria película de Enamorada, Elidio Fernández, María Félix, Pedro Armendáriz, un gran elenco. Grabaron aquí en esta puerta, ¿no? En esta misma puerta, la niña Beatriz le azota la puerta en las narices al general, y bueno, aquí mismo, ¿no? En el balcón está acá afuera, viene Pedro Armendáriz a decirle a la niña Beatriz que lo perdone, y como no quiere escucharlo a él, les trae al trío Calaveras. Y bueno, se genera, yo creo, lo que es la mejor escena del cine mexicano, con María Félix despertando, abriendo los ojos. El Indio Fernández decía que no había cámara para acabar de encuadrar los ojos de María. Y el tío Calavera, con su sombrero, con su zarape, cantando la malagueña. Esa que yo creo que es la escena icónica del cine mexicano, la más representativa, pues se grabó en esta misma casa. Entonces, pues es un gran privilegio, ¿no? Y bueno, el tema es sobre Don Quijote de la Mancha, no tanto sobre la obra literaria, no tanto sobre la historia de Don Quijote, sino más bien cómo llega Don Quijote de la Mancha a México. Y vamos a ver que esto tiene mucha importancia para nosotros como amantes del libro, y principalmente para el libro en Puebla, y van a ver que tiene más cercanía con Cholula de lo que nos podemos imaginar, porque también pues es un poco penoso o incómodo que desde hace ya varias décadas nos quieren vender la idea de Cholula como una ciudad prehispánica, de Cholula como una ciudad milenaria, de Cholula como una ciudad pagana, cuando también gran parte de la identidad de Cholula es su historia hispánica, es su historia como parte del mundo cristiano, ¿no? Simplemente Cholula es conocida por sus iglesias. Entonces, pues sí, en una especie de defensa de esta Cholula, de esta Cholula católica, de esta Cholula cristiana, es que presento esta plática, ¿no? Sobre Don Quijote, que a fin de cuentas es el tipo del héroe cristiano. O sea, realmente Don Quijote representa el mundo cristiano de una manera casi estereotípica, y además no solamente al héroe cristiano, sino además al héroe hispánico, al héroe español. Entonces, bien, pues la historia empieza allá en la librería de Juan de la Cuesta, en Madrid, donde estaba la corte, donde en 1604 llega un señor, un manco, sin el brazo izquierdo, que había peleado en Lepanto y que se había puesto a escribir historias, había escrito teatro y ahí más o menos le iba bien. Llega con un montón de hojas y pues le dice, ¿no? Este es el libro del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El libro es una sensación, los que lo leen lo vuelven a leer, y en la época, a pesar de que el grueso de la población no era lectora, no leía, todo el mundo escuchaba. Entonces bastaba que un estudiante, que un bachiller, que un médico, que un párroco les leyera en una convivencia como estas, les leyera algún capítulo del Quijote de la Mancha y todo el mundo quedara fascinado. Y de boca en boca iba promocionándose este libro. Y entonces es muy interesante que este libro se imprime en 1605. O sea, ya para la época Cholula ya era parte de los reinos cristianos. Entonces,
Sale de España, sale del puerto de Sevilla, el 12 de julio de 1605, un señor, contador del reino y criado de su majestad, sale a la Ciudad de México, se embarca en la flota de julio de 1605 y entre todas sus cosas, trae un tomo de Don Quijote de la Mancha. Trae un libro que estaba de moda, que se leía en la corte, que se leía entre la sociedad culta de la época. Y se lo iba a traer a la Nueva España, iba a traerlo a su residencia aquí en la Ciudad de México. Y es increíble que sabemos el nombre del primer señor que trajo el Quijote, Mateo Alemán es su nombre, así está en las actas, y él trajo la primera edición. De una manera muy llamativa. ¿Por qué? Porque además en esta historia entra la mítica historia de la Inquisición, ¿no? Entonces ya sabemos que cuando hablamos de Inquisición todo el mundo para la oreja y dice, ay, aquí hay como carnita. Bueno, el tema es que cuando llega a la Nueva España, cuando llega al puerto de Veracruz, a San Juan de Ulúa, pasa a la aduana, pero empiezan a revisar su equipaje y traía a Don Quijote de la Mancha. Y entonces los señores inquisidores le dicen, señor contador del reino y criado de su majestad, con mucha pena, pero este libro no pasa, porque los reyes católicos habían mandado en las leyes de Indias que no pasaran a los nuevos reinos, y cito, libros profanos, fabulosos y fingidos, ¿no? O sea, que no pasaran libros profanos impresos en España, o sea, que no pasaran libros fabulosos, es decir, de fábulas, de historias, de cuentos, y fingidos, ¿no? De libros que parecieran ser verdad, pero que eran una invención, ¿no? O sea, que eran una historia narrativa, ¿no? Una obra literaria. Y esto porque la intención principal del libro en la Nueva España, la intención principal de la imprenta, pues era la propagación de la fe, era la impresión de catecismos, de doctrinas, era la impresión de vidas de santos, era la impresión de libros médicos. Entonces, justamente vamos a ver que Don Quijote se escribe, uno de los motivos de Don Quijote es para burlarse o es para criticar lo nocivo que son las historias fantásticas, lo nocivo que son los libros de caballerías, y que la gente, en lugar de estar leyendo las historias de Carlomagno, de Roldán, de Alejandro Magno, de Julio César, se la pasaba mejor leyendo historias que de Amadís de Gaula, que de Dianís de Grecia, y de que dragones y cosas que se salía volando, todo eso. Entonces, justamente Cervantes en España escribe el Quijote para decir, es que esas cosas son tan ridículas que ¿por qué la gente lo está leyendo? Santa Teresa de Jesús, incluso contemporánea también a Cervantes, dice que ella pasaba mucho de su tiempo de ocio leyendo estas cosas. Y o sea, hoy día serían como las telenovelas o como las series, ¿no? Como las miniseries, como estar en TikTok todo el día. Entonces los libros profanos, fantásticos y fabulosos era como perder el tiempo en las redes sociales. Entonces es por eso que Cervantes escribe el Quijote, ¿no? Como para decir esto, mejor lean esto. Y justamente por esto es que no estaban permitidos estos libros en la Nueva España. O sea, era una ordenanza que los súbditos de la Nueva España no tuvieran esa como tentación de perder su tiempo de lectura leyendo cosas que no valían la pena. Mejor que leyeran sus catecismos, vidas de santos, historias verídicas, ¿no? Pero, bueno, esa era la ley, esa era la regla, eso era lo que habían mandado los reyes. Pero sabemos que en nuestra cultura, en el mundo hispánico, tenemos la máxima, así grandota, lo tenemos escrito en letras de oro, cada uno tatuado a fuego en nuestra conciencia, en nuestro corazón, la legendaria frase de hágase, pero no se cumpla. Es decir, sabemos la ley, sabemos que está prohibido, pero pues vamos a hacer. Vamos a ver qué poquito más. Y eso ha estado en nuestra cultura prácticamente desde la época romana, incluso desde antes, ¿no? Entonces la ley decía que no pasaran estos libros, pero muchas veces los inquisidores también decían, bueno, pues qué mal, y lo pasaban, ¿no? Y decían, no, tampoco es como tan peligroso, ¿no? Entonces resulta que justamente con este señor Mateo Alemán venía un señor muy importante que también venía a la Ciudad de México, que era el arzobispo.
El arzobispo de México venía en esa misma flota, venía también, que salió de España, todo esto, y pues se encuentra con que Mateo Alemán se está peleando en la aduana con los inquisidores. Y les dice que Mateo Alemán, no, es que pues miren que es un libro que está de moda, que incluso el rey lo ha leído, y es que toda la corte lo lee, y es un libro muy edificante, es un libro muy bueno. Y los inquisidores así como que sí, pero pues no, que mira que pues a ver, bajita la mano, pues a ver, me vas a pasar una copia, no sé qué. Y entonces llega Fray García Guerra, que era el que venía como arzobispo de México, y les dice, a ver, ¿qué está pasando acá? Porque además García Guerra también era fraile dominico. Los inquisidores principalmente eran frailes dominicos. Entonces eran de la misma orden, eran de hermanos de orden. Y entonces Fray García Guerra entra en la oficina de los inquisidores, ven a Mateo Alemán que venía con él y le dicen, a ver, ¿qué pasa con este señor? No, pues es que trae un libro que no puede pasar porque no deben pasar estos reinos, libros profanos, fabulosos o afligidos. Y entonces Fray García Guerra, siendo un hombre muy instruido, sabía de la fama de Don Quijote de la Mancha y le dice a los inquisidores, déjenlo pasar. Entonces le regresan al libro con toda su autoridad de arzobispo, o sea, venía como arzobispo de México, o sea, era el título, era el cargo más importante de todo el continente, el arzobispado de México. Y el mismo arzobispo le dice a los inquisidores, por favor, no sean ridículos, déjenlo pasar, es un libro, no pasa nada. Y entonces, en la portada de este tomo, de Don Quijote, está escrito a mano, cito, se volvió el libro por súplica de su ilustrísima Don Fray García Guerra a su dueño, Mateo Alemán, contador y criado de su majestad. Entonces, fíjense cómo Don Quijote se imprime, es una sensación, un contador del reino lo trae a América, los inquisidores les dicen no pasa, y el mismo arzobispo les dice déjenlo pasar. Y así Don Quijote entra a la Nueva España, y así Don Quijote hace su entrada triunfal en estos reinos. O sea, lo trae un criado, lo trae un servidor público, los inquisidores le dicen no pasa, y el mismo arzobispo le dice ¿cómo que no pasa? Y entonces, bueno, pues ya llega a la Ciudad de México e incluso se volvió un libro muy popular entre la corte novohispana. Los nobles, digamos la sociedad culta de la Nueva España era muy afecta de Don Quijote. Esta fue como la primera gran entrada de Don Quijote a México. Pero, penosamente, pocos años después de que se publicó esta historia, se encontró el dato de que no era del todo cierto, ¿no? Entonces todo esto lo cuenta Luis González Obregón. Y resulta que sí pasó todo esto de Mateo Alemán, que sí los inquisidores, que sí Fray García Guerra, pero que esa no fue la primera entrada del Quijote, que Don Quijote ya había llegado a la Nueva España años antes, ¿no? Y entonces también aquí es José Rojas de Arcidueñas el que escribe, miren, la primera entrada de Don Quijote fue así, y les cuento. Se imprime Don Quijote en 1605, es una sensación, todo el mundo se ríe oyendo la historia de este viejito que se pelea con molinos, que se pelea con borregos y que cree que no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces, es muy, muy llamativo que los libreros de la ciudad de Puebla y de la Ciudad de México, es decir, de las ciudades más importantes de la época, en el mismo 1605 ya hacen pedidos a España para que traigan el libro. O sea, ya la fama de Don Quijote, el mismo año de su lanzamiento, fue tan grande que ya los libreros de Nueva España estaban pidiendo que les mandaran el libro. ¿Por qué les pedían que mandaran el libro? Porque a pesar de que había imprentas en la Ciudad de México, no se podían imprimir libros profanos fabulosos y fantásticos. O sea, las imprentas de la Ciudad de México, las imprentas de Puebla estaban a tope, imprimiendo doctrinas en lengua mexicana, en lengua zapoteca, en lengua mixteca, imprimiendo doctrinas de santos, imprimiendo estampitas, imprimiendo todo eso. Entonces los libreros no podían tampoco darse la libertad de imprimir libros de entretenimiento. Entonces los libreros lo pedían en España. Y entonces ese cargamento sale del puerto de Cádiz. Sale del puerto de Cádiz, no del puerto de Sevilla, y llega a la Ciudad de México, llega al puerto de San Juan de Ulúa. Entonces, pues la travesía por mar, ¿no? Salía de Sevilla, salía de Cádiz, dependiendo de dónde salía la flota, salía cada año, llegaba a La Habana, Cuba,
y de ahí se dividía, ¿no? Una parte iba para Nueva Granada y otra parte iba para la Nueva España. Entonces, en esa parte que se desvía hacia la Nueva España, venían 3 barcos. Bueno, aquí el señor García Dueña solamente nos cuenta de 3 barcos. Y es muy interesante, porque con toda verdad, y sin faltar en un punto a ella, podemos decir con las manos sobre el Evangelio, que Don Quijote de la Mancha llegó a México por obra del Espíritu Santo. Repito, Don Quijote de la Mancha llega a la Nueva España por el mismísimo Espíritu Santo. Me explico. En esta flota, pues los barcos tenían nombres. Y el barco en el que venía un cargamento de Don Quijote de la Mancha para la Ciudad de México era la nao, que es un barco más grande, la nao llamada Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que trajo a Don Quijote de la Mancha a la Nueva España. Y aquí el tema es que no solamente trajo un tomo, no trajo un tomo como el del señor Mateo Alemán, trajo solamente en el Espíritu Santo venían cajones con 262 ejemplares. O sea, 260 tomos de Don Quijote de la Mancha, es como una mesa de estas. O sea, entonces venía un cargamento muy grande, muy grande de Don Quijote de la Mancha, solamente en el Espíritu Santo. Y vamos a considerar también que el libro era una cosa también, el mercado del libro era muy diferente en la época. No es como hoy que se imprimen libros, que los vendemos, los leemos, los revendemos, los recompramos, etc. Era muy diferente. Era más bien que los lectores iban a las librerías, leían como la sinopsis, leían como un resumen y le decían al librero: oye, yo quiero este libro completo, imprímemelo. Y entonces ya el librero ya le pagaban y ya compraba el papel, compraba la tinta, pagaba los tipos y ya se lo imprimía. Entonces, decir que llegan de España 262 libros de Don Quijote de la Mancha ya impresos es porque los libreros prácticamente ya los tenían vendidos, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí los libreros saben que muchas veces vamos a las ferias con ya libros vendidos. Ya sabemos qué vamos a vender y a quién se lo vendemos. Entonces, esto mismo pasaba. Si los libreros de la Nueva España pedían libros a España es porque ya estaban vendidos. Y recordemos, estamos prácticamente en el mismo año. O sea, Don Quijote fue la sensación, fue el libro de moda, que también por eso Lope de Vega escribe de Cervantes tantas cosas, porque dice: este señor que no sabe ni siquiera escribir un soneto, ahora ya anda muy ufano con su Galatea y con su Don Quijote. Entonces, el Espíritu Santo trajo 262 ejemplares que iban directamente a la librería de Clemente Valdés en México, en la Ciudad de México. Pero además, también podemos decir, sin faltar en un punto a la verdad, que la Virgen de los Remedios, que Nuestra Señora de los Remedios, venía leyendo Don Quijote de la Mancha. La Virgen de los Remedios, aquí la tenemos, ¿no? En esta travesía, en esta flota, venía leyendo Don Quijote de la Mancha. Y es que otro barco, esta es una galera, la galera llamada Nuestra Señora de los Remedios, durante el viaje, la tripulación venía leyendo el libro y se venían carcajeando, leyendo y escuchando leer las historias de Don Quijote de la Mancha. Entonces, o sea, fíjense cómo Don Quijote es una cosa tan importante que el Espíritu Santo lo trajo y que la Virgen de los Remedios lo venía leyendo, ¿no? Permítanme desdoblar el lenguaje para hacer estas afirmaciones. Bien, entonces, además en esa misma flota venía otro cargamento con 20 cajones más de Don Quijote de la Mancha. O sea, venían más tomos de Don Quijote. Por lo que les digo, prácticamente ya estaba vendido. Y lo interesante aquí es que de esos 20 cajones que venían en Nuestra Señora de los Remedios, 2 eran para libreros de Puebla. 2 venían para las librerías de Puebla, es decir, que la sociedad letrada, de la ciudad de Los Ángeles ya quería leer, ya quería tener el libro de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Y además, 3 cajones más venían para un fraile dominico. El nombre no lo dice, ¿no? Nos dice un fraile dominico de la ciudad de Puebla, ¿no? Entonces, aquí ya es más como hipótesis, como fantasía, como imaginación, que posiblemente el fraile lo haya pedido para las librerías, para las bibliotecas, de los conventos.
¿no? Entonces posiblemente para el convento de la ciudad de Puebla, donde está la Capilla del Rosario, y a lo mejor para algún otro convento, a lo mejor para Oaxaca, o a lo mejor para algún otro convento dominico, a lo mejor conventos de monjas, ¿no? Que también las monjas tenían que leer algo para entretenerse. No todo era estar santo, santo, santo y santo. Entonces, los mismos frailes decían, es que, mira, lee este libro, o sea, es entretenido, es divertido, distráete, goza de su lectura, y además aprovecha que es una lectura muy buena. Entonces, la sociedad letrada de la Ciudad de México, los letrados de Puebla, los frailes de Puebla, estaban leyendo Don Quijote de la Mancha prácticamente el año en que se lanzó. Cosa que incluso hoy día es muy raro. O sea, realmente tiene que ser como un bestseller, así como con una campaña de marketing tremenda, para que en todo el mundo leamos los mismos títulos, ¿no? Pero, pues vaya, en el siglo XVII, cuando los mensajes tardaban al menos 6 meses en llegar, o sea, lo que se decía en México llegaba a Madrid en 6 meses, pues fue instantánea la fama que tuvo Don Quijote, que ya se leía en la Nueva España. Y además, también es muy interesante que, bueno, estos pergamentos, les digo, salían de la librería de Juan de la Cuesta de Madrid, iban por tierra a Sevilla o a Cádiz, se embarcaban, llegaban a La Habana, llegaban a San Juan de Ulúa, bajaban y luego se iban a la Ciudad de México. Creo que es de todos sabido que el camino entre Veracruz y México pasa por Puebla. Y además, por ejemplo, los que ya tengan más edad, recordarán que hasta los años 70 solamente había un camino entre México y Veracruz, que es lo que hoy llamamos la carretera federal o la carretera libre, que era el camino, o sea, era la manera de llegar de México a Veracruz. Entonces, ese camino de Veracruz a México pasaba por la ciudad de Puebla, ¿no? Incluso pasaba por lo que ahora es la calle, entraba por los fuertes, ¿no? O sea, por eso los fuertes pues son la defensa, ¿no? El 5 de mayo. Entraban por la parroquia de San José, llegaban a los portales, y de ahí también estaba la aduana, me parece, lo revisaban, agarraba la calle Reforma, seguía todo Reforma y tomaría lo que ahora es la Forjadores, pasaba el puente de México, llegaba aquí por la Gran Bodega, Plaza San Diego, Cruz del Sur, cruzaba acá por la entrada esta que está aquí en la Forjadores, por donde más adentro del Chelwa, llegaba a los portales y de aquí se embarcaba, bueno, más bien de aquí seguía el camino rumbo a Huejotzingo, San Martín, todo el camino hacia México. Entonces, Don Quijote pasó por estas calles, Don Quijote pasó por esta ciudad, Don Quijote pasó por Puebla, Don Quijote pasó por Cholula, Don Quijote pasó por alguna de estas calles, en las diligencias que llevaban estos cargamentos de libros.